que él se guíe por fe. Hermanos, la Biblia dice que todo viene por la fe. Entonces, yo creo que acá hay un tema importante. Es un peligro seguir nuestros deseos. Este hombre, Isaac, vemos que sigue sus deseos, a pesar del plan que Dios ya tenía. Él conocía el plan de Dios, pero él siguió adelante con sus deseos. Pero no, vamos a continuar mirando a Isaac más adelante. Miremos un poquito a Rebeca en la historia. Génesis capítulo 27, versos 5 en adelante. Mire a Rebeca en la historia. Y Rebeca estaba oyendo. Y cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma. Y yo te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, le dice la madre, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y trámelo. Entonces él fue y los tomó. Mire, hermano, varias cosas aquí en este texto. En primer lugar, podríamos pensar, no, pero Rebeca está haciendo lo que tiene que hacer, porque Dios le había dicho a Rebeca. ¿Qué le había dicho Dios a Rebeca? Dios le había dicho a Rebeca, el mayor servirá al menor. Entonces Rebeca ha escuchado al padre queriendo hacer que va en contra de la voluntad de Dios, y Rebeca dice: no, vamos a armar un plan, porque la voluntad de Dios es esta. Podríamos pensar que Rebeca está haciendo la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Podríamos pensar que Rebeca está haciendo la voluntad de Dios. Rebeca está diciendo: este hombre está endemoniado. Este hombre está haciendo todas las cosas al contrario. Menos mal que estoy yo para guiarlo en el Señor, te está diciendo Rebeca. Así que, hijo, ve. Ahora, yo quiero decirte algo. Dios no necesita que tú le eches una manito. Hermanas, porque acá hay una hermana representada. Dios no necesita que tú le eches una manito para enderezar a tu esposo. Dios tiene la suficiente capacidad para hacer lo que Él quiere hacer. Dios es suficientemente soberano para hacer lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Ella quiere echarle una manito a Dios. Ella quiere arreglarle los problemas a Dios. Cree que Dios no tiene la capacidad. Como Dios ya había dicho que las cosas iban a ser así, bueno, pero como tu papá quiere hacer lo contrario, entonces nosotros vamos a inventar un plan. Y aquí Rebeca se pone a hacer lo que no tiene que hacer. Rebeca puede tomar otras decisiones. Rebeca puede decir: ¿sabes qué? Voy a orar al Señor. Este hombre no está haciendo lo correcto. Voy a orar y voy a esperar en Jehová. Voy a esperar que Dios le hable a Jacob. Voy a esperar que Dios obre como Dios quiere obrar. Pero no, Rebeca se adelanta. Rebeca toma una decisión. Rebeca va en contra, haciendo cosas que no son correctas. Aunque la intención era buena, no era correcto. Rebeca podría haber ido a hablar con Jacob y decirle: Jacob, ¿te acuerdas cuando oramos al Señor? A Isaac, perdón. ¿Te acuerdas cuando oramos al Señor? El Señor nos dijo que el mayor iba a servir al menor. Estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué no oras al Señor? No. Ella directamente ingenia, inventa un plan que va en contra de todos los principios de la moralidad. Hermano, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces queremos darle una mano a Dios. Muchas veces queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y aunque a veces tenemos el plan de Dios, queremos nosotros dirigir a Dios. Nosotros siempre decimos que una de las cosas de un discípulo es una persona que sigue al Señor. No que el Señor me sigue a mí. No es que yo le digo al Señor cómo se corta el pastel. Es que yo lo sigo al Señor, según su voluntad, según lo que Él quiere hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, pero preste atención porque, mire, es interesante. Rebeca le dice a su hijo: tráeme caza. Tráeme un animal, yo voy a cocinar el guisado que a tu padre le gusta, yo voy a hacer los preparativos, tú se lo vas a hacer. Ella le está enseñando a su hijo a ser un tramposo, a ser un engañador, a ser un burlador. Ella le está enseñando a sus hijos ese principio. Ojo, hermanos, cuando alguien golpea la puerta y la mamá le dice: decile que no estoy, decile que ya me fui.
Porque le estás enseñando a tus hijos a mentir. Le estás enseñando a tus hijos a engañar. Pero no solo eso, me llama poderosamente la atención la actitud de Jacob. Miremos a Jacob también por un momento. Porque también, otra vez, Jacob es el pueblo, Jacob se le va a cambiar el nombre después y va a ser Israel. Las 12 tribus de Israel. Hermano, para los judíos Jacob es un ídolo. No les toques a Jacob, a los judíos. Pero qué bueno que la Biblia nos muestra a todos estos grandes hombres de Dios la parte buena, pero también la Biblia nos muestra toda la oscuridad que había en ellos. Toda la oscuridad que había en ellos. Porque Jacob era un chanta. ¿Sabe lo que es un chanta? Es una palabra hebrea esa. Era un tramposo, era un engañador. Desde chico. Y ahora se junta con que su madre le sigue echando leña al fuego, le sigue alimentando ese deseo que había, esa ambición que había en Jacob. Porque no es otra cosa que ambición. Hermanos, y uno pudiera decir, bueno, pero Jacob deseaba lo bueno. Sí, vamos a ver, Jacob deseaba lo bueno. Pero no siempre que uno desea lo bueno, lo tiene que hacer con malas acciones. Y esto es sumamente importante, porque mire, la madre le dice a Jacob, ve y tráeme y te vas a hacer pasar por tu hermano. Entonces Jacob rápidamente, él le dice, no madre, ¿cómo yo voy a hacer una cosa así? Eso es engañar a Dios, porque cuando yo miento no solo engaño a mi padre, engaño a Dios. ¿Dice eso o no? No, él no está preocupado por eso. Él está preocupado, él está pensando solo en él. ¿Sabe lo que dice Jacob? No, porque si mi padre me descubre, entonces la maldición va a caer sobre mí. No estoy preocupado por deshonrar a Dios. No estoy preocupado porque Dios me está viendo. No estoy preocupado porque qué va a pensar el Señor de mí. Estoy preocupado de que la maldición me caiga si me atrapan. ¿Y cuánta gente, hermanos, que es tentado o tentada a cometer pecado? La preocupación no es, Señor, estoy fallando contra ti, sino la preocupación es, ¿qué pasa si alguien me atrapa? Yo quiero decirte algo. En medio de tu pecado, en medio de mi pecado, cuando usted y yo estamos cometiendo pecado, ¿sabe qué? Aparece Dios y te dice, picabú. Dios siempre te atrapa. Que tú no lo veas no quiere decir que Dios no se dio cuenta. Pero Jacob está pensando en todo lo contrario. Jacob está pensando, si mi padre me ve, la maldición va a caer sobre mí. Pero mire qué más, porque esto avanza. Si usted lee el texto, usted va a ver que la madre le dice, no te preocupes, Jacob. Si te atrapa la maldición, que caiga sobre mí. Entonces Jacob otra vez dice, no mamá, no, ¿cómo? No, ¿cómo? ¿Sabe lo que hace Jacob? Ah, bueno, si es así, sí, voy a traer el cabrito. Lea el texto. La madre le dice, la maldición cae sobre mí si te atrapan. Y entonces él primero le dice que no, pero ahora dice, ok, si vos te aguantás eso, yo voy y busco el cabrito. Y fue y buscó el cabrito. No pensó en Dios, no pensó en su madre, no pensó en el engaño de su padre, no pensó en su hermano. Lo único que pensó era conseguir lo que él quería. Dígame si eso no es ambición humana. ¿Cuántas cosas hacemos por ambición? ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántas cosas ya traspasan la línea de lo santo por nuestra propia ambición, hermanos? Tenemos que tener demasiado cuidado. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Versículo 14. Entonces él fue y los tomó. No importa si caía la maldición sobre su madre. Y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Es interesante, hermanos, el texto. Porque ahora vamos a ver a Jacob engañando con tal de conseguir la bendición a cualquier precio. Con tal de conseguir la bendición, Jacob está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Dice el texto, verso 18, entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Mentiras. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come mi casa para que me bendigas.
Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Mira hasta dónde llega la ambición. Dice, ¿cómo lo hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, te lo juro por Dios. Se atrevió a jurar por Dios. Mire cómo dice, entonces Isaac dijo a su padre, ¿cómo hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Puso a Dios en juego. Nombró a Dios, juró en nombre de Dios. Fue Jehová tu Dios. Metió a Dios en la mentira. Imagínese hasta dónde puede llegar la ambición humana. Te lo juro por Dios. ¿Hasta dónde podemos llegar? Yo creo que si yo hubiera sido Isaac, me doy cuenta que ese no es Esaú. Porque Esaú no juraría por Dios. A Esaú ni le interesaba a Dios. Esaú estuvo dispuesto a cambiar su herencia por un plato de lentejas. Esaú estuvo dispuesto a dejar la bendición de Dios por un platito de lentejas, por una ambición, por un deseo momentáneo. Estuvo dispuesto. Así que yo no creo que Esaú hubiera andado jurando por Dios. Yo me hubiera dado cuenta, pero Isaac no se da cuenta. Jacob le miente, le dice, te lo juro por Dios, Dios fue el que me ayudó, Dios fue el que me dio el animal. Versículo 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz de Jacob, preste atención. Ahora, volvamos otra vez. Ahora está Isaac y dice, pero es la voz de Jacob. Lo está escuchando. Es Jacob. Pero el guisado está rico. Él dice que escuchó la voz de Jacob. Aún así, sigue adelante. Pero las manos de Esaú, no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Le vuelve a preguntar. Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora, bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió, otra vez, ¿se da cuenta cómo usa todos los sentidos? Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo. Fíjese, tocó, comió, gustó, olió, se dejaba llevar por sus propios sentidos. Hermanos, una vez más, nosotros no nos guiamos por los sentimientos. El creyente no se guía por sentimientos. La Biblia nos enseña que lo más engañoso de todo es el corazón, son los sentimientos. Ay, no, pastor, es que yo siento que esta es la persona para mi vida. No sigas los sentimientos. Sigue la palabra de Dios. La fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. La sabiduría está en la palabra de Dios. La sabiduría está en el consejo de Dios. No siga los sentimientos. Cuando sigue los sentimientos cometemos errores la mayor parte del tiempo. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que dice, y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo. Había escuchado que no era él. Dios le había revelado que tenía que ser el otro. Pero él sigue adelante porque él necesitaba hacer lo que él quería hacer. Y lo bendice. Ahora mire la bendición. ¿Por qué será que anhelaban tanto la bendición? Hermanos, no espiritualicemos la cosa. Mire lo que dice el texto. ¿Por qué anhelaban tanto la bendición? Somos muy prontos a espiritualizar las cosas, ¿verdad? Pero aquí habían cosas prácticas. Presta atención. Dice, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, Dios pues te dé el rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, de la abundancia del trigo y del mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen delante de ti. Sé el Señor de tus hermanos y se inclinen a ti todos los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Quién no quiere una bendición así? Le está diciendo, te va a ir bien, vas a tener billete, vas a tener empleado, vas a tener la señora que limpia en tu casa, vas a tener dinero, todo te va a ir bien, los reyes te van a respetar. Esa es la bendición. Claro, ¿quién no va a querer eso? Dígame si ahí no hay ambición. Dígame si ahí no hay ambición.
Claro que se peleaban por esa bendición. Claro que querían la herencia. Claro que querían ser el mero mero en la familia. Claro que querían ser el patriarca del pueblo. Ellos querían eso. Pero eso era pura ambición humana. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque hermanos, ¿dónde estamos nosotros hoy día? ¿En dónde estamos tratando de tomar atajos? ¿En dónde estamos tratando de manipular situaciones para obtener lo que nosotros queremos a cualquier precio? Yo quiero que tú y yo pensemos en esta mañana. ¿Cuántas veces intentamos manipular circunstancias para salir con la nuestra? ¿Cuántas veces tratamos de manipular circunstancias para darle una ayudita a Dios? ¿En dónde estás intentando tomar atajos en tu vida para conseguir lo que tú quieres o lo que tú crees, peor aún, lo que tú crees que mereces? Yo quiero decirte algo, delante de los ojos de Dios, usted y yo no merecemos tanto. Si hay algo que merecemos delante de Dios es juicio. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos da bendiciones a cambio de juicio. Pero eso es puramente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Pero muchas veces manipulamos las cosas, manipulamos situaciones. Piense, ¿cuántas veces manipulamos situaciones laborales para conseguir un mejor puesto, para conseguir una mejor paga, para ser mejor vistos? Y manipulamos situaciones, le damos una manito a Dios. Sabemos que Dios nos quiere ahí, pero nosotros hacemos todo lo que sea posible por adelantarnos, por ganar tiempo. Piénselo. Cuando creamos una propia imagen para lograr cosas. Piensa en todo lo que sucede en estos días. Redes sociales, cómo la gente crea una propia imagen para posicionarse mejor. Para alcanzar metas. Y creamos una imagen y muchas veces esa imagen es engaño. Esa imagen no es... Yo siempre lo digo, tú nunca ves a alguien en Instagram, hermano, cuando recién se levanta sin lavarse los dientes. No, tú no ves a nadie así, tú ves su mejor postura. Creando una imagen, tratando de mostrar algo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esas imágenes, esos engaños. La vida social, queriendo tener una imagen socialmente, llegar a cierto lugar para que la gente nos reconozca, para que la gente pueda ver quiénes somos. Aún en la vida espiritual, en la iglesia, tratando de tomar atajos, tratando de llegar a ciertos lugares en el liderazgo para que yo pueda alcanzar mis metas. Dios me ha dicho que yo voy a servirle. Sí, pero espera el tiempo de Dios. Espera el momento de Dios. Dios sabe cuándo, cómo y dónde. Dios no necesita que tú y yo le demos una mano. Me encanta lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 4 al 6. Dice la Biblia, ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero mire qué dice el verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermano, tú no puedes ganar una lucha haciendo trampa. Si tú vas a la pelea, si el Canelo Álvarez pelea y gana el título del mundo, y después le hacen el antidoping y sale que estaba con alguna sustancia, ¿sabe qué va a pasar? Le van a quitar la corona del mundo. Tú no puedes lograr metas haciendo trampas. Tú no puedes recibir un título haciendo engaño. Tú no puedes llegar a un puesto de trabajo haciéndole zancadillas a los compañeros. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, hermanos, es importantísimo. Espera el tiempo de Dios. No hagas lo que hizo Rebeca. No hagas lo que hizo Jacob. Espera el tiempo de Dios. Si Dios ha prometido algo, te tengo una buena noticia. Él es fiel para cumplirlo. Él es fiel para cumplirlo, sin que necesite recurrir tú o yo a la mentira o a la manipulación. Dios no necesita eso. Confía en la providencia de Dios. Pero confía en que Dios dará lo que tiene que dar. Incluso confía en la providencia de Dios cuando tú veas que el reloj de Dios parece que va lento. Porque Dios sabe cuándo. Dios sabe cuándo es el momento. Moisés tuvo que pasar 40 años antes de llegar a un liderazgo. ¿Cuántos me están siguiendo? Comprométete en esta mañana a vivir con integridad en cada área de tu vida.
Comprometámonos a ser íntegros, a hablar la verdad, a no hacerle zancadillas a nadie, a ir en pos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, sabiendo que el camino de la verdad, aunque a veces parece más largo, siempre es el camino que Dios espera que tú y yo tomemos. Yo quiero que pienses, ¿cómo has estado actuando en este sentido con la ambición humana en tus días, en estos meses? ¿Qué áreas vas a tener que poner delante de Dios y decirle, Señor, perdóname? Señor, perdóname porque he querido llegar a tu plan a mis propias fuerzas. Perdóname porque he querido cambiar a mi cónyuge en mis propias fuerzas. Perdón porque he querido dirigir mi familia en mi propia fuerza. No he esperado en ti. He querido tomar el lugar del otro porque el otro no lo toma. Señor, perdóname. ¿Alguien me está siguiendo? Pero en segundo lugar, ahí vimos la ambición humana. En segundo lugar, hay algo que no podemos dejar de ver, que es la soberanía inquebrantable de nuestro gran Dios. Hermano, te tengo una noticia. Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Él hace lo que Él quiere. Preste atención. Mire, Dios no aprueba el pecado, pero lo puede usar. Porque es un pecado lo que hace Jacob. ¿Está de acuerdo o no? Es un pecado, él miente, engaña, es tramposo, es ambicioso, pero Dios lo usa. Jacob termina siendo el de la herencia. Jacob termina teniendo la bendición. Jacob termina siendo el padre de Israel. Jacob termina siendo un ídolo, para que usted me entienda, en Israel. Al final Dios usa el pecado. Usted dice, bueno, si Dios lo usa, peco. No estoy hablando de eso. Te estoy diciendo que a pesar del pecado, a pesar de mi falla, a pesar de tu falla, Dios va a ser soberano. Dios va a ser como Él quiera hacer. ¿Cuántos me están siguiendo? Dios no aprobó el pecado, pero Dios hace como Él quiere. Dios ya había dicho en el capítulo 25, Dios dice en el 25-23, le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Le dijo a la mamá, ¿verdad? Rebeca, 2 naciones hay en tu seno. 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Dios había dicho eso años antes. Años antes, y ahora se cumple. A pesar de la mentira, a pesar del engaño, a pesar del pecado. Y es interesante cómo a pesar de todo, la bendición de la primogenitura termina en Jacob conforme al plan de Dios. Hermanos, Dios no es sorprendido por el pecado de los hombres. A Dios no lo sorprende nuestro pecado. Su plan final va más allá del pecado de los hombres. Dios no se levanta una mañana y dice, ¡ay, qué increíble! Míralo al pastor Diego. Dios no se levanta una mañana y dice, ¡ay, mira al pastor Diego! ¡Ay, mira ese corazón que está todo podrido! No, Dios ya sabe que el corazón está podrido. Y Dios quiere que lo arreglemos, y Dios quiere que nos parezcamos más a Cristo, pero Dios ya sabe. A pesar de eso, Dios va a ir adelante con su plan. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermanos, confiemos que Dios tiene el control. Incluso cuando las circunstancias son contrarias, incluso cuando nosotros mismos sabemos que hemos fallado, Dios tiene el control. Es importante que usted y yo desarrollemos una perspectiva eterna. Y tener una perspectiva eterna es entender que todo sucede, todo pasa para su gloria, todo termina en la gloria de Dios. Al final, Dios siempre gana. Eso es importante entenderlo. Al final, Dios siempre gana. Dios va a ser como Él quiere. Pastor, pero mire lo que pasó, no importa, Dios está al control. No le ha tomado esto por sorpresa. Pastor, pero mira, hay una enfermedad en mi vida. Dios sabe, Dios lo conoce. Aún así, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios es soberano. Es importante desarrollar esa perspectiva eterna. Pero ojo, déjeme hacer una aclaración. Alguien puede decir, wow, a pesar del pecado de Jacob, Dios lo escoge a Jacob. Seguramente, y esto es lo que dicen algunos escritores judíos, Jacob merecía la bendición. Jacob la merecía. Hermano, Jacob no merecía ni papa. Jacob era un tránfuga. Jacob estaría vendiendo autos medios chafa en la Jefferson Davis. Jacob no era buena gente, como usted no es buena gente, como yo no soy buena gente. La Biblia dice, no hay bueno ni siquiera uno, ni uno. Por eso la Biblia nos muestra todos los errores de todos los personajes bíblicos.
Él no era merecedor. Ojo, hermanos, ojo, tenga cuidado. Dios no escoge a Jacob por merecimiento. Lo escoge a Jacob por soberanía. Lo escoge a Jacob porque Dios decide escogerlo, porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene misericordia. Dios lo escoge por gracia. Dios te escogió a ti. ¿Cuántos saben que hemos sido escogidos por Dios? ¿Sabía eso? Que usted ha sido escogido por Dios. Pero ¿sabe por qué Dios te escogió? No te escogió por el peinado que haces. No te escogió por la camiseta esa de Francia que te has puesto, papá. Déjeme darle de paso. Es más, quizás con eso hasta te desherede. Con alguien me la tengo que agarrar yo hoy día. Dios te escoge por gracia. Es la gracia de Dios. No te escogió ni siquiera por las obras que tú y yo podemos hacer. Dios nos escoge por gracia. Si fuera por eso, hermanos, si fuera por obras, siempre estaríamos en deuda. Si Dios nos escogiera por nuestras propias obras, siempre estaríamos en deuda. Dios nos escoge por gracia, Dios nos escoge por misericordia. Eso te tiene que dar paz, eso te tiene que dar libertad, eso te tiene que hacer caminar confiadamente. Dios no me escogió porque lo merecía, Dios no me escogió porque yo soy bueno, Dios me escogió porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él está lleno de gracia y porque Él tiene misericordia de mí. Mire cómo dice Romanos capítulo 9. Verso 14. ¿Qué pues diremos? Está hablando Pablo acá. ¿Que hay injusticia en Dios? Está hablando de cómo Dios escoge. ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice, tendré de misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Aquí se corta el pastel como yo digo. Yo voy a tener misericordia de que yo tenga misericordia. Pero eso es un Dios injusto. Ese ser un Dios injusto, ¿cómo va a tener misericordia? Hermanos, nadie merece la misericordia, nadie merece la gracia. Y Dios dice, pero yo quiero tener misericordia. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Y mire cómo termina diciendo el siguiente versículo. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, esos son obras, sino de Dios que tiene misericordia. Yo voy a tener misericordia de quien yo quiera, dice Dios. Yo me voy a compadecer de quien yo me quiera compadecer. Así que no depende de si tú quieres o si no quieres. No depende de que hagas algo, que corras, que no corras. No depende de tus obras. Depende de mi soberanía, dice el Señor. Dios es soberano. Y en su soberanía Dios te escogió. En su soberanía Dios tuvo misericordia. En su soberanía Dios te ha amado. Hermano, esa es una virtud enorme de nuestro Dios. Yo tengo que estar agradecido con Dios, que a pesar de Diego, a pesar de lo que hay en Diego, Dios ha tenido misericordia y Dios decidió escogerme para ser su hijo. Dios te ha escogido para ser su hijo. Eso no es cosa menor. Es la soberanía de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su soberanía? Y en tercer lugar y último lugar, las consecuencias dolorosas del engaño. Hermanos, es verdad. Jacob podría salir y decir, ya la hice. Ahí lo vemos a Jacob diciendo, ya tengo la bendición. Ya tengo la bendición, ya me bendijo. Ya el viejo ciego me bendijo. Pero no quedó ahí. Hubieron consecuencias. ¿Quiere escuchar alguna de las consecuencias de Jacob? De Jacob, alguna de las consecuencias. Automáticamente, una vez que el padre lo bendice, ¿sabe qué tiene que hacer Jacob? Huir. ¿Sabe cuántos años se fue de su familia? 20 años aproximadamente tuvo que estar lejos de su familia. Quiero decirle algo. Cuando leía esta historia y preparaba este mensaje, se me caían las lágrimas. Porque hace 25 años, 26 años que no veo a mi familia. Se me caían las lágrimas. Y usted me va a decir, ¿por qué, pastor? Porque yo vi a Jacob deshonrando a su padre. Deshonrando a su padre, piénselo, ¿no deshonró a su padre mintiéndole? ¿No deshonró a su madre mintiéndole? ¿No deshonró a toda su familia? Y uno puede decir, bueno, pero Dios me bendijo, pero las consecuencias están, papacito. 20 años lejos de tu familia. Y yo mientras que leía esto, el Señor habló a mi corazón.
Y yo dije, yo deshonré a mis padres. Y por eso lloraba en arrepentimiento. Y lo he pensado varias veces. Yo deshonré a mis padres. Yo cuando fui joven me aparté de Dios. Bueno, perdón, no me aparté de Dios, no conocía a Dios, pero me aparté de una vida moral que mis padres me habían enseñado. Y cuando fui muy joven, empecé a deshonrar a mis padres, mintiéndoles, robándoles, entrando en el camino de las drogas, haciéndole a mi padre tener que salir de un estado al otro, perder todo su trabajo, vender todas sus cosas para poder salvarme la vida a mí, porque el señorcito se había metido en las drogas. Y mi padre estuvo como 5 o 6 años sin trabajo, una de las peores crisis de mi país. Causa de mí, yo deshonré a mis padres. Y entonces después yo tengo el tupé, tengo la caradurez de venir delante de Dios y decirle, Señor, ¿cómo puede ser posible? Yo soy un pastor hoy día, tú me has dado tu bendición, yo sirvo, he ayudado a mucha gente a conocerte, he sido un instrumento. ¿Cómo es posible que tenga 25 o 26 años sin ver a mis padres? Y Dios me dice, deshonraste a tus padres. Hay consecuencias. Yo deshonré a mis padres y las estoy pagando. Por eso si tú eres un joven aquí y tienes a tus padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Te lo digo con todo el dolor de mi corazón. Yo quisiera retroceder el tiempo atrás. Honra a tus padres. Pero pastores, que usted sabe, mi padre no solo honra a tus padres. Honra a tu madre. Honra a tu familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí lo vemos a Jacob. Él amaba a su madre. Él amaba a Rebeca. 20 años sin ver a Rebeca. 20 años. La separación de su familia con su familia. El dolor de no tener su familia. Pero no solo eso, no solo esa fue la consecuencia. Jacob se le paga con su misma moneda. Así que Dios dice, vos saliste con la bendición. Está bien, yo te bendije. Vas a ser el padre de Israel. Pero así como engañaste a tu padre, así te engañará tu tío. Yo le conté la semana pasada, lo agarró nada más y nada menos que Labán. Labán era más tranza que Jacob. Siempre hay uno más transero que tú, Si a tú te gusta meterle crema a los tacos, hay otro que le mete más crema, Usted sabe la historia. Ahí viene Jacob y se enamora de la muchacha. Y Jacob ahí le dice al padre, va con todo y le dice, yo quiero a la muchacha. Ok, trabaja 7 años para mí. Y como menso trabaja 7 años para él. 7 años. Y entonces se la da, pero el día que se la da a la hija le corta la luz. Y va y tiene la situación con la hija. Y al otro día en la mañana, hermano. Ay, era la fea, no era la linda. Eran 2 hermanas. Yo ya le conté la que me pasó una vez, ¿verdad? Le conté la que le faltaba la oreja, ¿no? ¿No se la conté esa? Sí. Sí se la conté, ya se la conté. Bueno, así me pasó a mí un día. Después se la cuento entonces. Sí se la conté, ¿verdad que la conté? No, pero no la conté acá, César. La conté ahí, ya él dijo, no la cuento, bueno. Ajá. Bueno, entonces, mire, pero a mí me pasó la de Una noche fui al baile, yo no era creyente, no me juzgué, y no conocía a mi esposa, y me fui al baile, jovencito yo, y ahí había una morocha hermosa, hermanos. Y yo en el baile, yo quería tener una novia, y entonces la miré y bailamos, y que esto, y que pasito para acá, pasito para allá, y de repente el primer besito, gloria a Dios, aleluya. Jovencito yo, 16 años quizás. Y el primer besito y el segundo besito. Y fue una noche, hermano. Ese auto en el Titanic de la película, un poroto, hermano. Y al otro día se me ocurre ir a visitarla. Tipo 3 de la tarde, pleno sol. Claro, una cosa es la noche, la discoteca, las luces, la pintura, los galones de ¿verdad? ¿Cómo se llama la pintura, hermano? Compound encima, se ponen compound. Y fui al otro día, hermano, a verla. Y salió una muchacha y le digo, mira, está la chica linda que era ella. Y encima dije, bueno, ya estoy acá, hay que entrarle, no queda otra. Y se me da por correrle el pelito así, le faltaba una oreja. Salí huyendo, de veras, está mi primo, sí, él no me deja mentir, él se mata de la risa. Hermano, a este le pasó lo mismo. Trabajó 7 años y le dieron la fea y después tuvo que trabajar 7 años más. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, Dios te va a dar lo que tú mereces. La Biblia dice, todo lo que siembras, cosechas.
Todo lo que siembra cosecha. Eres mentiroso, te van a mentir. Eres engañador, te van a engañar. Eres mujeriego, te van a traicionar. Yuju, ¿está conmigo o no? Así que fue engañado, continuó con el mismo. Mire, escuche, la tensión con Esaú continúa. Aun cuando él vuelve después de 20 años, venía todo amedrentado. ¿Sabe qué? Jacob vivió toda su vida con ansiedad, toda su vida con temor, porque él sabía lo que hacía. Una persona que engaña, una persona que miente, es una persona que siempre vive atemorizado de lo que puede pasar. Cuando tú mientes, vives con temor. ¿Me sigue o no? ¿Qué hablar de la continuidad de los problemas familiares? Mentiras familiares, engaños. Mire cómo siguió toda la descendencia. ¿Qué pasó con José? ¿Qué pasó con el hijo de Jacob? ¿Qué pasó con los hermanos? Usted va a escuchar la historia más adelante. Se pelean, había favoritismo. Jacob quería más a José. Los hermanos lo venden, los hermanos lo tiran a un pozo. Hay todo un problema familiar. Los problemas familiares, lo mismo que pasaba con los abuelos, pasaba con los padres, pasaba con los hijos. Continuamente tenemos lo que cosechamos, lo que sembramos. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que, hermanos, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de los atajos? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la manipulación? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿O vamos a elegir el camino de la integridad y el camino de la confianza en Dios? ¿Qué vamos a hacer? A pesar de todo lo malo, y con esto termino, a pesar de todo lo malo de Jacob, porque sí, hemos visto especialmente en esta mañana toda la parte oscura de ellos. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. Hay una gran diferencia entre Jacob e Esaú. Los dos están mal, los dos se equivocaron, pero al menos Jacob tenía el deseo, aunque mal dirigido, de la presencia de Dios. Al menos Jacob valorizaba de alguna manera la parte espiritual. Hermanos, la primogenitura no era solo una cuestión de herencia material. Él entendía también que era la bendición de Dios. Él entendía también que era la compañía de Dios. Él entendía también que era la mano de Dios. Y nosotros podemos ver claramente que hay uno que tiene una visión a corto plazo, una visión aquí y el ahora. Ese era Esaú. Él quería los deleites de la vida ahora mismo, mientras que el otro está pensando en todo lo demás. Entonces hay algo que podemos resaltar de la vida de Jacob, porque en su soberanía, por alguna razón, y no era por merecimiento, pero por conocimiento, escuche bien, no me malinterpreta, no es merecimiento de Jacob, no es que Jacob lo merecía, pero en el preconocimiento de Dios, Dios sabía que iba a ser mucho mejor que Esaú. Y entonces vemos a Jacob, aún en su propio camino defectuoso, vemos a Jacob demostrar un anhelo por las promesas divinas. Mientras que Esaú no mostró el anhelo por las promesas divinas. La promesa divina debería ser para Esaú. A él le valió. A él le costó solamente un platito de lentejas. A algunos de nosotros nos puede costar simplemente una mala decisión, un anhelo por algo momentáneo, una noche de placer. ¿Cuántos me están entendiendo? Jacob, aún en su propio camino defectuoso, demostró un anhelo por las promesas divinas, cosa que Esaú no lo hizo. Este valor de la bendición es una característica distintiva de Jacob, de Israel. Ese anhelo por la bendición de Dios. La pregunta es, ¿estás valorando tener la bendición de Dios? ¿Estás valorando tener la presencia de Dios? ¿Estás valorando tener ese acompañamiento de Dios en tu vida? ¿Estás caminando con Dios? ¿Estás buscando su rostro? ¿Estás buscando su reino? ¿Estás buscando su presencia en tu vida? Porque en aquellos días se trataba de una herencia, se trataba de una continuidad familiar. Pero la Biblia dice que hoy día usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios.
Y que hoy día nosotros podemos caminar con Dios. Y que hoy día nosotros podemos vivir en la bendición de Dios. La pregunta es, ¿estás anhelando esa bendición? Yo quiero cerrar esta mañana haciéndote la pregunta. ¿Deseas la presencia de Dios? ¿Deseas la bendición de Dios en tu vida? Número 1, no busques la bendición de Dios de maneras incorrectas. No busques la bendición de Dios de manera incorrecta. Uy, pastor, Dios me bendijo, la cajera no se dio cuenta y me dio dinero de más. No busques la bendición de Dios de maneras incorrectas. Solo enfócate en vivir para Él, en vivir por Él, y la bendición de Dios te alcanzará. ¿Cuántos dicen amén? Incline su rostro, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias porque nos ayudas a entender, a profundizar, a pensar, a aplicar tu palabra a nuestra vida. Te pido que nos ayudes, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Que nos ayudes, Señor, a vivir en tus principios, en tus maneras. Ayúdanos a confiar, aun cuando vemos, Señor, que hay tormentas en nuestra vida. Aun cuando vemos que las cosas se complican, Señor. Aun cuando sabemos que tú nos quieres usar o nos quieres bendecir. Aun cuando conocemos tu plan, donde tú nos has revelado tu plan. Y, Señor, te pido que no nos adelantemos a tu plan. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos a vivir con integridad. Que esta historia de trampas, de engaños, nos sirvan, Señor, para a partir de estos días nosotros podamos caminar con más integridad, dándote honra y dándote honor a ti, oh Dios. Ayúdanos cada día a parecernos más a ti, Señor. Límpianos de todo mal, límpianos de todo pecado. Sana nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y ayúdanos a vivir para tu gloria. Te damos gracias en esta mañana por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén, amén y amén. Gracias a Dios. Den un aplauso al Señor.